Hola queridos hermanos y amigos del canal, hace mucho que no nos vemos en este nuevo año, feliz 2023 para todos. En esta ocasión estamos nuevamente con una nueva sección de Estudiemos Juntos 2.0 con el título El diezmo, ¿sigue vigente para el pueblo de Dios? ¿Los cristianos primitivos diezmaban? Esta será la parte 1 de esta parte 1 en la cual nosotros abordaremos una pequeña introducción y un desarrollo para luego concluir en la parte 2. Y antes queremos hacer una pequeña oración para comenzar y para que nuestro Papito Dios y su Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender su palabra. Gracias Dios, Papito querido, porque nos da la oportunidad de estar reunidos aquí en este grupo de pequeño rebaño, también con la comunidad del canal que van a ver luego en diferido. Te pedimos que tu Espíritu Santo que ya nos acompaña pueda impresionar los mentes y los corazones, que podamos ser receptivos al mensaje de esta noche y que tú puedas, Señor, realzar el nombre de Cristo sobre todo y que también podamos avanzar en conocimiento de su carácter. También, Señor, que podamos poder entender un poco acerca de este tema que es a veces muy controversial para muchas personas. Te pedimos la claridad para poder exponerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como estaba diciendo, comenzamos. A ver. Ahí está. Este es el texto que muchas veces se ha utilizado en las denominaciones, en la religión, para hacernos sentir culpables por deberle algo a Dios. Malditos. ¿Por qué? El texto dice, Malaquías 3, 9 al 10, malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí en el lado izquierdo, mi izquierda, tengo una pequeña imagen del alfolí. No es un sobre o una bolsita con un palillo o un palo, sino es un lugar. Hoy vamos a conocer qué es el alfolí y qué se llevaba en el alfolí. Por esa razón es que destaqué aquí en el versículo la palabra alimento en mi casa. Y vamos a ver por qué. Siguiendo con el texto, Malaquías 3:8. ¿Habrá robado Dios? ¿Amenaza o reprensión? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Parece que Dios está diciendo que le han robado. Pero la pregunta sería, ¿qué le han robado? ¿Dinero o es otra cosa? El contexto de Malaquías 3:8. Es importante antes de poder dar alguna declaración o interpretación de un texto, conocer el contexto. Porque este texto se ha sacado muchas veces de su contexto. Y en la gramática se dice, lo que se enseña en la lengua española gramática, que un texto fuera de su contexto es un pretexto o una excusa para afirmar algo contrario a lo que está diciendo ahí. Y el texto dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién está diciendo acá el Señor? Al que defrauda al jornalero. Presten atención al siguiente grupo. A la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. Tengan en cuenta esas palabritas, este grupo de personas, porque vamos a hablar algo acerca de ellos más adelante. Y sigue diciendo, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. La palabra guardar en hebreo es llamar y quiere decir puntualmente conservar en el corazón o atesorar en el corazón.
no es de cumplir algo o guardar cierto reglamento, sino escuchar con atención y guardar en tu corazón, en tu mente. Y después nos dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? La dureza de este pueblo era demasiado grande para nuestro amado Dios. De igual manera, el Señor no había dejado de amarlos. Bien, la palabra de esta noche, alfolí. ¿Sabes qué es? Lo que dice la escritura o el hebreo es osar. Osar. Y osar significa lo que estamos viendo en pantalla. Un almacén. ¿De qué? ¿De dinero? No. Acá estamos viendo un almacén de comida, de alimento. Ah, no, pero a mí me dijeron, cuando yo iba a mi iglesia, el pastor me decía de frente que yo tenía que dar el diezmo, que yo tenía que hacer esto, porque si no, Dios me iba a maldecir. Y ahora vamos a ver de que Dios no es que estaba maldiciendo, sino que estaba describiendo la condición de ellos por hacer la retención de algo hacia ciertas personas. Entonces, ahí nosotros vamos a ver de que Dios está hablando de otra cosa. Esta información la saqué de internet, pero también fui a la página de este expositor. Es un ex pastor evangélico, pero que por las razones de que él vio mucho fraude y todo lo demás, decidió salirse de la organización. Y escribe muchas reflexiones muy bonitas. Aquí tienen también el link de Facebook, o pueden buscarlo también. Pero él dice lo siguiente. El alfolí es un sustantivo masculino, se define como un granero. Es un sitio, área o zona en donde se guarda y se almacena el grano, el cereal o el trigo. También se refiere a las palabras en hebreo que se traducen al español como alfolí. Son las siguientes. Eit, que es casa. Beit hausar, casa de almacén o almacén. Malaquías 3:10 dice, traigan el maser, que es diezmo, completo al almacén. La traducción correcta del hebreo es traed los diezmos al almacén. ¿Almacén? Entonces, el alfolí era un almacén. No era una canasta. No es una canasta y no es un lugar a donde se almacenan el dinero. Interesante. Y luego nos dice, así dice Yahweh de los ejércitos, les abriré las compuertas del cielo hasta que derrame bendiciones a sobreabundo. Es el texto traducido directamente desde el hebreo, de una traducción correcta. Hay Biblias, como decía recién una de nuestras hermanas, que dicen la traducción correcta, pero no son Biblias antiguas, sino son Biblias modernas. Quizás ellos han estudiado, o seguramente han estudiado más y han avanzado en lo que es el sistema, la palabra correcta en evolución. Les quiero recomendar a todos los oyentes, tanto los que están aquí en directo como en diferido, que puedan comprar, conseguir o descargar este maravilloso libro, esta obra. Es una obra maravillosa para poder entender todas las tradiciones que se trajeron del judaísmo ortodoxo y el paganismo y se metieron dentro del movimiento cristiano. El libro se llama Paganismo en tu cristianismo. Fue escrito por George Barna y Frank Viola, filósofos, teólogos, y uno es historiador, investigador también, de la arqueología y también de la historia del cristianismo. Ellos han compuesto esta maravillosa obra para poder hacernos tener un poco más de vislumbre de lo que había pasado a lo largo de la historia del cristianismo. Y dice así, que en el capítulo 7, dice, el diezmo aparece en la Biblia. Entonces, si el diezmo es bíblico, sí, el diezmo es bíblico, pero no es cristiano.
el diezmo pertenece al antiguo Israel. Era esencialmente su tributación de ser ingresos, de sus ingresos. Nunca se encuentra el diezmo en el Nuevo Testamento, en cuanto a los cristianos del primer siglo. Nunca se encuentra el diezmo en el Nuevo Testamento, en cuanto a los cristianos del primer siglo. Interesante. Pero muchas veces se usan textos en el Nuevo Testamento, sacados de su contexto, para fundamentar el diezmo de dinero. Pero aquí nos está diciendo algo muy diferente. La mayoría de los cristianos no tienen la menor idea de lo que enseña la Biblia respecto al diezmo. Está hablando de los primeros siglos, o sea, la iglesia primitiva. Entonces veamos la palabra diezmo. Simplemente quiere decir la décima parte. El Señor instituyó 3 clases de diezmo. Acá vamos a dar un poco de cátedra. 3 clases de diezmo para los israelitas como parte de su sistema de impuestos. Estas son un diezmo del producto de la tierra para apoyar a los levitas. Presten atención al grupo de personas. Para apoyar a los levitas. Y aquí explica el autor. Quienes no tenían una herencia en Caná. Levítico 27, 30 y 33. Números 18, 21, 31. Después nos dice, un diezmo del producto de la tierra para patrocinar las fiestas religiosas en Jerusalén. Si el producto era demasiado pesado para llevarlo a Jerusalén para la familia, ella podría convertirlo en dinero. Atención, dice que podrían convertirlo en dinero si era muy pesado para trasladarlo, pero el mismo fin, no cambiaba el fin, el objetivo de ese dinero, que era para esa fiesta. Entonces, ¿qué nos dice diciendo después? Después nos dice, a ver, tuvimos un pequeño inconveniente técnico. A ver, ahí está. Bueno, nos hemos quedado en la parte que explicábamos el diezmo, los diezmos. Bien. El tercer diezmo, perdón, nos está hablando en Deuteronomio 14, 22, 27. A veces se llama el diezmo festival. Y hay un siguiente. Un diezmo del producto de la tierra, recaudado cada 3 años por los levitas locales. ¿Para quién? Para los huérfanos, para los extranjeros y las viudas. Deuteronomio 14, 28, 29 y el 26, 12, el 13. Pero acá hay algo muy interesante, queridos hermanos y queridas hermanas, que está hablando de un grupo de personas, de las cuales en el Nuevo Testamento los apóstoles no querían descuidar. ¿Por qué? Porque los apóstoles habían sido judíos antes de ser seguidores de Cristo. Y ellos tenían muy en claro que ellos no debían ser descuidados. Por esa razón es que ellos dicen en el Nuevo Testamento que los cristianos primitivos ponían a los pies de los apóstoles, una forma de decir que le llevaban el dinero a los apóstoles y distribuían el dinero según sea la necesidad de cada hermano. No es que el pastor agarraba el dinero y se lo llevaba a su casa y luego lo administraba como él podía. No, aquí se administraba de una manera diferente, una manera que fuera para bendición para todos, sin salir ninguno de ahí, de la bendición. Interesante. Volviendo a la cita. Esto fue el diezmo bíblico. Note que Dios mandó a Israel que diera no un 10%, sino un 23,3% de sus ingresos cada año, pero sus ingresos no eran de dinero, sino de las cosechas, del alimento, semillas de la tierra, en comparación con el 10% que se dice tradicionalmente. Estos diezmos consistían en el propósito de la tierra, producto de la tierra, el cual es la semilla de la tierra.
y el rebaño o manada, o sea, animales. Era el producto de la tierra, no el dinero. Mucha atención con eso. La siguiente cita. A ver, nos va a decir algo muy interesante. Ahí está. Los tipos de diezmo y sus beneficiarios. Se puede ver un paralelo clarito entre el sistema del diezmo de Israel y el sistema moderno, quiso decir acá la traducción, de tributación en el norte de América, o sea, en Estados Unidos. Israel fue obligado a apoyar a sus trabajadores nacionales, que eran los levitas. Eran trabajadores nacionales en los servicios del santuario terrenal. Sí, pero no es un sacerdocio como el que tenemos hoy, tanto en las iglesias católicas como en las protestantes. Bien, después nos dice, sus días feriados, festivales, y sus pobres extranjeros, viudas y huérfanos. O sea que ellos estaban obligados, en cierta manera, había una ley que amparaba a la viuda, al extranjero y a los pobres. Interesante. Y eso dice que era un sistema de tributos. La mayoría de los sistemas de tributación modernos sirven el mismo propósito. Con la muerte de Jesús, todos los códigos ceremoniales, gubernamentales y religiosos que pertenecían a los judíos fueron clavados en esa cruz y enterrados para nunca volver a condenarnos. Gloria a Dios por eso. Por esta razón, nunca vemos a los cristianos del Nuevo Testamento dando el diezmo. No más que verlos sacrificando chivos y toros para cubrir sus pecados. Está hablando irónicamente para los judíos que siguen haciendo lo mismo, para que se entienda. Dios pidió los 3 diezmos, Nehemías 12:44, Malaquías 3:8 al 12, que fue nuestro texto de introducción, Hebreos 7:5. El diezmo perteneció exclusivamente a Israel, bajo la ley. Respecto a la mayordomía financiera, vemos que los santos del primer siglo, o sea, los cristianos, siglo de Cristo, ¿qué nos dice? Dieron con gozo según su capacidad. Dieron con gozo según su capacidad. Me pegué, parece. Según su capacidad. No de un sentido obligatorio por algún mandato. El dar en la iglesia temprana era voluntario y los beneficiarios eran los pobres huérfanos. ¿Y quién más? Los pobres, huérfanos, viudas, enfermos, prisioneros y extranjeros. Acá agregó algo más, los prisioneros, los que estaban en la cárcel. Interesante. Entonces, la pregunta que me hago, ¿dónde sacamos toda esta información? Consigan el libro Paganismo tu Cristianismo, recomendadísimo por muchos teólogos contemporáneos y también algunos filósofos y psicólogos. ¿Vamos con las citas finales? Bien. Ya escucho a alguien decir, dice el autor, haciendo la siguiente objeción, ahora mismo. Pero, ¿qué hay en cuanto a Abraham? Él vivió antes de la ley y le vemos diezmando al sumo sacerdote Melquisedec. Esto no vuelca su argumento de que el diezmo es parte de la ley mosaica. No, no lo hace. Primeramente, el diezmo de Abraham era completamente voluntario, no era obligatorio. Dios no lo mandó como lo había hecho con el diezmo de Israel. En segundo lugar, Abraham diezmó de los botines que él había adquirido después de alguna batalla. Él no diezmó de sus ingresos corrientes ni de su propiedad. El acto de diezmar de Abraham sería algo parecido a ganar la lotería. Interesante. El gordo de Navidad o una bonificación del trabajo. Y después diezmarlo. Terceramente, y el punto más importante,
esta fue la única vez, única, que Abraham diezmó en su vida. Es la única vez que Abraham diezmó en todos sus 175 años. Eran muchos años, ¿no? Y después nos dice, aquí en la tierra, no hay evidencias que él volvió a repetir tal cosa otra vez. Por consecuencia, si usted desea usar a Abraham como un texto prueba, un escrito está, para decir que los cristianos necesitan diezmar, entonces usted es obligado a diezmar solo una vez. Interesante. Y aquí nos dice el autor un poco más. Esto nos lleva atrás al texto citado muchas veces en Malaquías 3. ¿Qué estuvo diciendo Dios ahí? Primeramente, este pasaje fue dirigido al Israel antiguo, cuando éste estuvo bajo la ley mosaica. El pueblo de Dios estuvo reteniendo sus diezmos y ofrendas, que eran alimento y comida. Eso es interesante. Ellos le estaban robando a los pobres, a las viudas y a los extranjeros. Y Dios se identifica con ellos. En eso le estaban robando. Considera lo que pasaría si los norteamericanos rehusaran pagar sus impuestos sobre los ingresos que tienen. La ley americana lo ve como un robo. Los culpables serían castigados por haber robado al gobierno. Interesante declaración. Los culpables serían castigados de haber robado al gobierno. De igual forma, cuando Israel retuvo sus diezmos, impuestos, Israel estuvo robando a Dios, el que instituyó el sistema del diezmo. Entonces, el Señor mandó que su pueblo trajera sus diezmos, comida, alimento, al alfolí, el que le mostré anteriormente. El alfolí fue ubicado en los, presten atención, el alfolí fue ubicado en las cámaras del templo. Estas cámaras fueron separadas para guardar los diezmos, las cuales eran productos de animales o alimentos, no dinero, nuevamente, aclara que el autor, para el sostén de los levitas, los pobres, los extranjeros y las viudas. Nehemías 12:44 y 13:12 al 13. Deuteronomio 14:28, 29, 26 al 12. Vayan anotando los textos que acabo de citar acá, porque son muy importantes para usted también después estudiar. Las viudas, huérfanos y los extranjeros eran los recipientes dignos del diezmo. Por la retención de los diezmos, Israel fue culpable de oprimir a estos tres grupos. Aquí dentro de este grupo está el corazón de Dios en Malaquías 3, 8 al 10. Y nos sigue diciendo aquí el autor algo muy interesante. Opresión de los pobres. El origen del diezmo y el salario del clero. Cipriano, el obispo Cipriano, año 200 y 158 después de Cristo, es el primer escritor cristiano que menciona la práctica de sostener financieramente al clero. Él razonó que igual como los levitas fueron sostenidos por el diezmo, así el clero cristiano debe ser sostenido por el diezmo. Pero esto representa pensamiento mal aconsejado hoy. El sistema levítico había sido eliminado. Todos somos sacerdotes ahora. Entonces, si un sacerdote demanda un diezmo, todos los cristianos deben diezmar uno al otro. El ruego de Cipriano, nos dice acá que el ruego de Cipriano era el siguiente, que fue bastante raro en aquel tiempo. Esto no fue apoyado ni resonado por el pueblo cristiano hasta mucho más tarde. Además de Cipriano, ningún escritor cristiano antes de Constantino jamás utilizaba las referencias del Antiguo Testamento para recomendar el diezmo. No fue hasta el cuarto siglo, 300 años después de Cristo,
que algunos líderes cristianos empezaron a defender 300 años después de la iglesia primitiva. Después que fue Jesucristo al cielo. 300 años. No fue una doctrina o enseñanza de la iglesia cristiana primitiva. Vuelvo a repetir. No fue hasta el siglo del 300 años, el siglo, digamos, los 300, después de Cristo, que algunos líderes cristianos empezaron a defender el diezmo como una práctica cristiana para sostener al clero. Pero este no llegó a ser común entre los cristianos hasta el octavo siglo. Hasta el octavo siglo. Perdón, octavo siglo. O sea, el siglo octavo. 8 siglos después, 800 años en el futuro. La pregunta que me hago, ¿realmente el diezmo era practicado por los cristianos del Nuevo Testamento? Podemos decir un rotundo no, según esta información. Pero, y después nos dice, según un erudito, por los primeros 700 años, esto, los diezmos, casi no fue mencionado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Trazando la historia del diezmo cristiano es un ejercicio fascinante. El diezmo evolucionó al estado a la iglesia, del estado a la iglesia. Dar un diezmo del producto de uno era el cobro de alquiler por las tierras que fueron dadas en arriendo en la Europa occidental. Mientras la iglesia aumentó sus terrenos a través de Europa, el cobro de alquiler de un 10%, acá viene el 10%, era un cobro de alquiler, o un derecho a piso, como se diría también, fue entregado a la iglesia. Esto resultó en un significado nuevo respecto a este cobro de un 10%. Llegó a ser identificado como el diezmo levítico. Por consiguiente, el diezmo cristiano, como una institución, fue basado en una fusión de la práctica del Antiguo Testamento y la institución pagana. Sí, ¿me escucharon bien? Institución pagana. Por el siglo XVIII, el diezmo llegó a ser un requisito legal en muchas áreas de la Europa occidental. Por el fin del X siglo, la distinción del diezmo como un cobro de renta y un requerimiento moral apoyado por el Antiguo Testamento había menguado. El diezmo llegó a ser obligatorio a través de Europa cristiana después. Esto se encuentra en las páginas 212 a la 218 del libro ya mencionado. Les recomiendo comprarlo o conseguirlo. Para más información, vaya a ese libro. Y le voy a dar un bonus más, para que se entienda un poco más la idea. Un bonus más. Para decirlo de otra manera, antes del octavo siglo, el diezmo fue un acto o ofrenda voluntaria. Pero por el fin del X siglo, esto se había devuelto en un requerimiento legal para sostener la iglesia estatal, demandado por el clero y puesto en vigor por las autoridades seculares. Dichosamente, la mayoría de las iglesias modernas han dejado la práctica del diezmo como un requerimiento legal. Pero la práctica de diezmar está tan viva hoy como durante el tiempo cuando fue un requisito legal. Por cierto, usted no va a ser castigado físicamente por faltar o dejar de diezmar. Pero si usted no es diezmador, en la mayoría de las iglesias será culpado, atacado, desde el púlpito. Interesante. En cuanto a los salarios del clero, los ministros no recibieron salario, los primeros pastores cristianos, ministros cristianos del primer siglo, segundo siglo y hasta el tercer siglo, no recibieron salario durante los primeros 3 siglos, 300 años. No cobraban por predicar, por enseñar, por hacer todo lo que es el servicio a Dios, a Jesucristo. Pero cuando Constantino apareció, acá está don Constantino, en escena, él instituyó la práctica de pagar un salario fijo al clero de los fondos eclesiásticos y ahí comienza el auge del diezmo.
y de las tesorerías municipales e imperiales. Así pues nació el salario del clero, una práctica dañina que no sin precedente en el Nuevo Testamento. Quiere decir que no estaba presente en el Nuevo Testamento. Esto está en la página 219. Y ahora, veamos, diría el ciego. Ahora vamos a ver. Un bonus para este estudio. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con herejías y sectarismos en Gálatas 5, 19 al 20? Esto es un adicional para que les pueda dejar en esta noche. Solamente aclarar una cosita. Escribí 2 veces la misma frase del versículo. Fue una fe, en mi país se dice fe de rata, o sea, como un error. ¿Qué quiso decir? Sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismos y disensiones. La palabra griega para sectarismos es jairesis, y en el diccionario Strong la encontramos en la referencia G139. También significa específicamente partido o desunión, disensión. Herejía, en connotación destructiva, secta, o también se dice el que elige. Pero acá vamos a decir algo muy interesante. Los cristianos del primer siglo, de parte de los judíos, eran considerados una secta, pero no es la secta que se refiere el apóstol Pablo en este contexto, porque los cristianos no hacían daño a nadie. Es más, amaban a todo el mundo, hacían el bien y seguían las enseñanzas de Jesucristo y aplicaban lo mismo en su vida. Por eso no son una secta destructiva, sino una secta positiva y de crecimiento, pero secta del judaísmo, partiendo de eso. Entonces, aquí nos damos cuenta que la connotación era diferente. Después nos dice que también significa disensiones, derivados de la diversidad de opiniones y objetivas, o connotación, es una connotación negativa. La raíz etimológica de la palabra se encuentra en la G138 y es jaireo, y quiere decir tomar para uno mismo o preferir elegir. En otras palabras, la connotación positiva de jairesis es la siguiente: un hereje es una persona que decide libremente en qué creer y a quién creer. La connotación negativa es secta o sectarismo, y que se refiere a las opiniones personales de un grupo impuestas al individuo. Esa es la connotación negativa. O sea que aquí estoy exponiendo 2 perspectivas de secta: la secta destructiva y la secta positiva y de crecimiento, que eran, pueden buscarlo en la historia, los cristianos eran considerados una secta y herejes en la época de Pablo y de los apóstoles. Ellos eran los herejes del camino, de la secta del camino. El camino era una frase que había dicho Jesucristo de su persona. Ellos eran seguidores del camino. Luego de que pasó el bullying cristiano, se consideraron más llamarse cristianos. Interesante, ¿no? Pero algo más. ¿A qué se refería Pedro con las herejías destructivas? ¿Cómo son los verdaderos falsos maestros? ¿Y qué hacen a las personas? Herejías destructivas y falsos maestros. Aquí más de uno me va a tirar una piedra después. ¿Qué enseñaban ellos? Porque qué bueno que son piedras virtuales, ¿no? En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, les decía Pedro a los cristianos de esa época. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los redimió.
¿Se preocuparán por las vidas de sus ovejas o querrán otra cosa de ellas, esos falsos maestros? Y sigue diciendo Pedro, esto provocará su propia destrucción. O sea, los maestros, esto que se refería Pedro, eran los judaizantes, que estaban imponiendo las exigencias del viejo pacto a los cristianos nuevos, o nuevos cristianos, o creyentes en Jesucristo. Destrucción repentina, ¿por qué? Acá hago una pausa. Destrucción repentina porque ellos se están autodestruyendo, aferrándose a un pacto que ya era obsoleto o había sido eliminado. Y también porque ellos se aferraban al antiguo pacto, aún siendo creyentes, entre comillas, en Jesucristo, pero en realidad eran impostores, que se hacían pasar por creyentes en Jesús, para llevar las tradiciones y las doctrinas de demonios al pueblo creyente en Jesucristo, del nuevo pacto. ¿Y por qué destrucción, hermanos? Porque estaba avecinándose el año 70 y iba a ser la destrucción de Jerusalén. Y por supuesto, los judaizantes iban a pelear por defender Jerusalén. Y por eso también les llegó la destrucción. La aplicación a la destrucción física de estos individuos se cumplió en el año 70. No es para el futuro. Sin embargo, podemos sacar un principio de que los que viven enseñando doctrinas falsas para enriquecerse y aprovecharse de la gente, se están autodestruyendo espiritualmente. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Habrá muchos que seguirán, sigo leyendo el versículo, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. O sea que se blasfemará o se hablará mal de Jesucristo y de Dios. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero su calamidad, acá viene lo de la destrucción de Jerusalén en el futuro, porque era el año 67, si no me equivoco, cuando estaba escribiendo Pedro. Pero su calamidad y muerte desde hace mucho no tardará en llegar. Aquí les quiero decir algo. Aquí no está diciendo que Dios los va a destruir, ni que los va a matar, ni siquiera nos está diciendo quién es el que va a causar la destrucción. Pero cuando nosotros vamos haciendo un estudio minucioso del contexto histórico de Pedro, Pablo y Juan, sabemos muy bien, muchos eruditos lo han demostrado en muchos comentarios, sobre todo el comentarista William Barclay habla habla mucho de eso, que lo vamos a mencionar en este estudio, de que se refería a la destrucción de Jerusalén. Y de paso, no sé si sabían, pero la carta de Apocalipsis, la mayoría de sus profecías, el cumplimiento en el cual dijo Juan, esa fue la destrucción de Jerusalén. Y no tanto una de segunda venida, de destrucción de un dictador que viene a imponer su ley y va a matar y masacrar y destruir con fuego a los que no lo adoran. No, eso es un contexto tergiversado de la segunda venida de Jesucristo. Que Él va a venir de la misma manera en la que se fue. Hechos 1:8 nos dice, ¿por qué varones galileos están mirando al cielo? Si este mismo Jesús, el cual han visto irse, volverá de la misma manera. Y cuando dice la misma manera en el griego se refiere a la misma personalidad, al mismo carácter de amor, compasión, perdón y gracia que Él manifestó a los pecadores, que somos nosotros. Segunda de Pedro 2:1-3, acabo de leer. Y ahora voy a poner en escena a William Barclay. Comentario de William Barclay del Nuevo Testamento. Específicamente segunda de Pedro 1:1-3. El que surgieran falsos profetas en la iglesia era algo que se podía esperar, porque en todas las generaciones ha habido falsos profetas en Israel, responsables de haber descarriado el pueblo de Dios y de que vinieran desastres a la nación. Atención, vale la pena estudiar la historia de los falsos profetas del Antiguo Testamento,
porque sus características recurrían otra vez en los tiempos, recurrían en los tiempos de Pedro y siguen ocurriendo todavía en nuestro contexto, en la actualidad. Bueno, para que no saben, este viejito que está acá es William Barclay, es del siglo XIX, un predicador universalista del Evangelio de Jesucristo, que fue muy adelantado a su época en presentar la restauración de todas las cosas. Quizá van a ver algunas discrepancias en su comentario que no dice explícitamente su fe, pero luego, si quieren, pueden investigar en internet, él ha hecho una declaración de lo que él creía, y que él dijo que él cree que todas las criaturas, todas son hijos de Dios, y que él cree que al final de la historia, en la restauración final, todas las criaturas, todos los hijos de Dios, tanto buenos como malos, serán vueltos a su estado original a través de su amor. Les recomiendo que puedan leer esa declaración, que es algo muy hermoso. Que al final el amor de Dios triunfará sobre el pecado. Y ahí podremos decir, sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque Jesucristo es el campeón de amor de todos los que vino a rescatar. Dicho esto, avancemos un poquito. Lo que estaba sucediendo en el caso de los lectores de Pedro era que algunos autodesignados profetas, maestros en realidad, estaban persuadiendo insidiosamente a la gente a creer lo que ellos querían, doctrinas humanas, filosofías de hombres, fábulas, de las que se refería también Pablo, que ellos querían que fueran verdad, más bien de lo que Dios ha revelado como verdad, que era Jesucristo y el Evangelio. No se presentaban como enemigos del cristianismo, lejos de ello, se presentaban como los mejores exponentes o exponentes del pensamiento cristiano. Y era así como gradual y sutilmente seducían a la gente, apartándola de la verdad de Dios y llevándola a las opiniones privadas de otros, que es lo que es la herejía. Y esto también es herejía destructiva, una falsa enseñanza. El fin de estas malas personas sería la destrucción. Como dijimos, la destrucción de Jerusalén, porque estos maestros eran judaizantes. Estaban introduciendo insidiosamente herejías destructivas, pero estas herejías acabarían por destruirlos a ellos. También habla de un contexto espiritual, tanto destrucción física como espiritual. De las dos connotaciones está hablando William Barclay. No hay un camino más seguro a la condenación final que el enseñar a otros a pecar. Vemos la causa de la falsa enseñanza, la mala ambición. Las palabras griegas para ambición es pleonexia, o del verbo pleón. Quiere decir más, y exia viene del verbo egein, que quiere decir tener. Pleonexia es el deseo de poseer más, o sea, avaricia. Pero alguien adquiere un cierto sabor. El desear poseer más no es un pecado, ni mucho menos siempre. Se da en muchos casos en lo que un deseo perfectamente honorable, como el caso de la virtud, del conocimiento o la habilidad. Pero pleonexia, está explicando qué significa, viene a significar el deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear y mucho menos a apropiarse. Así que puede querer decir un deseo codicioso del dinero. O sea, esto, codicia, manipulación a través de mentiras, o las cosas de otras personas, el deseo de concupiscente de alguien, de alguna persona, la ambición diabólica de prestigio y poder. La falsa enseñanza viene del deseo de poner las ideas propias en lugar de la verdad de Jesucristo. Ahí está, clarito. El falso maestro es culpable de nada menos que de usurpar el lugar de Cristo.
A partir de lo que trajo Constantino para adelante, y no me pueden desmentir los teólogos porque eso les enseñan, el pastor, el teólogo, tiene la misma autoridad que Dios al momento de interpretar la escritura. Eso ocurrió en la Edad Media. Hoy en día se calmó un poquito las cosas, pero cuando tú vas a cuestionar a tu pastor de tu iglesia, te va a decir de que tú estás yéndote del camino y estás siendo influenciado por el demonio a atacar al siervo ungido de Dios. ¿Eso no es poder? ¿Eso no es ambicionar para ser superior a tu hermano? ¿Eso no es decir de que tú eres superior porque has estudiado teología 5 años y has hecho un doctorado y una maestría? Eso es realmente ponerte en el lugar de Dios al momento de interactuar con tu hermano cuando tiene una duda o quieres conocer a Jesucristo. Y quiero decirles algo, queridos hermanos, hermanas y amigos del canal que me están escuchando. Los falsos maestros manipulaban la escritura con textos prueba, con escritos está, para poder hacerle creer a la gente lo que ellos querían y de esa manera pedirles que les den dinero para financiar su ministerio. O mejor dicho, que en realidad ni siquiera les pedían ellos, decían que era un mandato de Dios de que ellos dieran nuevamente el diezmo. Y supuestamente era Dios. Ahora, esto no es algo voluntario, porque hoy en día sí, cualquier cristiano o cualquier predicador que tenga una buena perspectiva con respecto al evangelio y que es bajo recursos, algún hermano que toque Dios en su corazón puede proveer una ofrenda o una donación, que es algo diferente a que tú le vayas a decir en la cara, hermano, tú me tienes que dar porque yo soy sacerdote, o tú me tienes que dar porque yo soy ungido. Eso es manipulación, eso es extorsión, y eso no es Dios, o así no actúa Dios. Ahora, si tu corazón te nace donarle un ministerio a una persona que está llevando el evangelio, hazlo, eres libre de hacerlo. Pero no te sientas obligado, porque eso no es lo que se refería Pablo cuando decía de que llevan el evangelio, pueden vivir el evangelio. Quiere decir aquellos que tienen un ministerio, porque Pablo era una persona que se ganaba el pan con el sudor de su frente. Él era carpero, hacía tiendas. Él no era un maestro que le diezmaban, ¿no? La iglesia en algunas ocasiones sí daban ofrendas a Pablo, pero él prácticamente su ofrenda se le llevaba para los pobres, para las viudas. Prácticamente no se agarraba nada de eso para él, sino. Pero sí había jóvenes como Timoteo, como otros predicadores que no tenían recursos para sustentarse y que sí la iglesia le daba una ayuda, una ofrenda, porque vivían del evangelio. Pero eso no está diciendo de que todos tenemos que hacer lo mismo, no. En este momento están cayendo quizás escamas de los ojos de muchas personas. Y algunas personas pueden ser que se enojen conmigo, pero no se enojen conmigo. Yo estoy citando solamente a William Barclay. Y si quieren enojar con él, ya está muerto, así que no tiene sentido que lo hagan. Pero sí lo van a ver en la nueva tierra cuando Jesús regrese y ya no van a estar enojados. Esperaría, ¿no? Porque va a ser todo restaurado. Así que guárdense la cólera, guárdense la bronca, que a su hígado le va a hacer muy bien que descansen de la cólera. Sin más, vamos a lo más importante y llegando al final de esta parte. ¿Qué quiso decir Jesucristo? ¿Qué quiso decir Jesús con la frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Cuáles son los argumentos bíblicos del Nuevo Testamento que se usan para fundamentar la vigencia del diezmo en el cristianismo? Lo veremos en la segunda parte. Y le agradezco mucho a los que estuvieron presentes aquí en directo. Y bueno, antes de terminar esto quiero decirles, Dios no quiere tu dinero. Dios quiere ser tu amigo. Quiere ser tu padre. Quiere tener una relación contigo a través de su enviado Jesucristo. Y amigo y amiga, si alguna vez están extorsionados, te han pedido el diezmo, no tienes por qué hacerlo.
porque no está vigente. Eso es antiguo pacto. Ahora, si hay denominaciones que usan el diezmo con una buena causa, yo no soy quien para decirles que no lo hagan. Pero de lo que estoy presentando aquí es lo que se ha investigado con años de investigación para hacer esta literatura que también cité, que el diezmo ya no es vigente. No estás obligado a diezmar. Sí, querido hermano y hermana, ya no diezmes, sino que da según tu corazón te lo diga al que necesita, al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero. De esa manera le mostrarás el carácter de Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Gracias, papito querido, por darnos luz, por darnos la conciencia, por darnos a tu espíritu para poder investigar y poder ayudar a liberar corazones, liberar mentes y sacar cargas que la religión nos ha puesto, que las denominaciones nos han puesto sobre ciertas tradiciones que vinieron directamente del paganismo y del judaísmo ortodoxo. Quiero decirles a todos los oyentes, a la audiencia, que puedan, luego de haber escuchado, ido a tu presencia, a conversar contigo y a la Escritura, y buscar como buenos bereanos por ellos mismos, y las cosas son así. Ya hemos citado aquí a los autores y también a un comentarista bíblico, que pedimos, Señor, que puedan también investigar esto que se ha presentado. Gracias, Dios, por darnos la luz, la claridad para poder exponer esta temática. Despídenos con tu paz y dale tu amor y tu compasión a cada persona que por ahí pueda sentirse culpable por haber robado del diezmo. Y que entiendan que tú no le has pedido su dinero, sino solamente quieres que se acerquen a ti confiados y que tengan relación contigo. Gracias, mi Dios. Gracias, papito. Nos vemos, Señor. Nos veremos en otra ocasión aquí a los que están escuchando. Y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Muy bien, queridos amigos y hermanos del canal. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte. Y recuerden, Dios es bueno siempre y Él nunca nos va a dejar de amar. Bendiciones.